Hola, buen día para todos. ¿Sabías que en nuestro cuerpo hay algo muy importante que nos ayuda a un montón de cosas? Nos ayuda a transportar el oxígeno en nuestra sangre, nos ayuda a que las uñas crezcan, a que nuestro cabello crezca, nos protegen de las enfermedades y es muy importante. Son como los soldados de nuestro cuerpo que nos ayudan a hacer todas las cosas. ¿Lo sabías? Bueno, eso de lo que les estoy hablando son las proteínas. Lo que vamos a ver hoy es cómo nuestro cuerpo produce las proteínas. Para eso necesitamos saber primero sobre lo que es el ADN y cómo partimos de la cadena de ADN para llegar hasta lo que son las proteínas. La información del ADN está en un idioma y la información de las proteínas está en otro idioma. El idioma del que habla el ADN habla de los nucleótidos, que es lo que hemos visto en temas anteriores, y las proteínas, para construir una proteína tenemos que hablar de aminoácidos, como son la lisina, la glicina. Entonces, en nuestro cuerpo ocurren varios procesos al interior de nuestras células, en el núcleo, iniciando en el núcleo, donde el ADN se convierte en ARN y luego este ARN sale del núcleo y pasa a los ribosomas. Y allí los ribosomas es donde la fábrica de las proteínas. Estas proteínas que les decía al principio que hacen un montón de cosas, son producidas generalmente en los ribosomas. También hay otras proteínas que nosotros comemos porque necesitamos comer y nuestro cuerpo no las produce, pero otras las necesitamos producir. Ahí es donde entra la importancia de lo que es el ADN cuando se convierte en ARN y luego cuando pasa a las proteínas, y eso es lo que vamos a ver. Para poder entender esto debemos recordar primero qué es el ADN. El ADN es esa molécula que tenemos en nuestras células que contiene toda la información genética de lo que somos nosotros y que heredamos de nuestro papá y de nuestra mamá. Entonces, en el ADN está escrito si somos gordos, chiquitos, flaquitos, bonitos o feitos. Ahí es donde está toda esa información. Esa información tiene que dividirse en nuestras nuevas células y primero hace un proceso que se llama replicación de ADN. Posteriormente, cuando se dividen nuestras células, para poder ir a producir proteínas, tiene que convertirse en otra molécula muy importante que se llama ARN. El ARN es como el mensajero y va hacia los ribosomas. Y ahí se encuentra la fábrica de las proteínas. Ahí es donde nos vamos a profundizar más en este video. Vamos a ello. Muy bien, los niños que ves en la imagen son unos niños cualquiera. Puede ser tú, puede ser tu amigo, puede ser alguien, no importa. Todos tenemos ADN en nuestras células. Por eso vamos a ver lo que es una célula. ¿Listo? Eso es una célula animal. Acá tenemos, entre otras cosas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas. Pero lo que me interesa es que veamos acá la mitocondria, las mitocondrias y el núcleo. ¿Por qué estos dos? Porque estos dos lugares, el núcleo, las mitocondrias de nuestras células, son los lugares donde se encuentran el ADN. El ADN que tenemos en estos lugares está enrollado o súper enrollado en los cromosomas. Recordemos que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, quiere decir que en total tenemos 46 de estos cromosomas. En estos cromosomas están divididos cada uno de los genes, es decir, cada una de nuestra información genética. Acá el ADN está súper enrollado, ¿listo? En unas proteínas que se llaman histonas. Las histonas tienen enrolladito el ADN y por eso lo podemos ver súper enrollado acá en los cromosomas. Ahora venimos a las histonas y cuando desenrollamos las histonas podemos ver el ADN. Ahora, es una cadena de doble hélice en la cual está unido por nucleótidos. Estos nucleótidos tienen 4 bases nitrogenadas que son fundamentales, que son la adenina, la citosina, la timina y la guanina. Estas se unen a la cadena por medio de un grupo fosfato y un azúcar que se llama una desoxirribosa. Esto es lo que tenemos en nuestro cuerpo y aquí es donde está la información de lo que nosotros somos. Pero este ADN que vemos acá necesitamos que se duplique. El proceso en el cual el ADN crea una copia exactamente idéntica para las células hijas se llama replicación. Y ese proceso de replicación ocurre en la fase S del ciclo celular. Este proceso está mediado por muchas enzimas que también son proteínas.
Una de ellas es la helicasa, que empieza a actuar en un lugar que se denomina el origen de la replicación. Esta helicasa desenrolla la doble hélice y la va separando en dos cadenas. Para esto necesita la ayuda de otra enzima que se llama topoisomerasa. Esta topoisomerasa, ¿qué hace? Evita que estas dos cadenas se vuelvan a enrollar. A cada una de estas cadenas moldes, les vamos a llamar cadenas moldes porque son la base en la cual se van a generar las nuevas cadenas, se le van agregando unas proteínas de unión, que son estas que tenemos acá, cuya función es estabilizar las cadenas mientras ocurre todo el proceso. La ADN polimerasa, que es esta que tenemos acá en este color, acá en forma cuadradita, se encarga de ir añadiendo los nucleótidos complementarios. Recordemos que adenina va con timina y citosina va con guanina. Para hacer esto, la ADN polimerasa necesita un cebador, que es este que estamos señalando. Este cebador solamente tiene una función importante mientras está ocurriendo este proceso, y cuando se termina el proceso, este cebador es eliminado. Y solamente se trabaja en un sentido 5', 3'. Acá 5', vamos a ir hasta acá, hasta 3'. Esta hebra principal que trabaja de 5' a 3' va un poquito más adelantada que la otra hebra que trabaja en sentido contrario, de 3' a 5'. Y que necesita los fragmentos de Okazaki, pues como está trabajando en sentido contrario, el fragmento de Okazaki es el que se encarga de que se vayan pegando los nucleótidos correspondientes. Finalmente, cuando todo el proceso termina, las dos hebras de ADN se preparan cada una para ir a una célula diferente. Todo eso ocurre en la fase S del ciclo celular. Si recuerdan, el ciclo celular está compuesto de dos fases generales, que es la interfase y la fase de la mitosis. Durante la interfase, en la fase S, es donde ocurre esta replicación del ADN. De esta forma tenemos todo el proceso completo, desde donde está el ADN en nuestras propias células, cómo se va desenrollando hasta tener nuestra molécula de ADN, y finalmente el proceso de lo que es la replicación. Ahora, después de entender el proceso de la replicación celular, vamos a seguir con el proceso de la transcripción, que es el paso del ADN al ARN. Este proceso ocurre en el núcleo de la célula. Todo empieza con una hebra de ADN y llega a una enzima que se llama ARN polimerasa. Esta enzima debe ubicar otra enzima que se llama promotor, que es la que le indica dónde empezar el proceso de la replicación. A esto se le llama la etapa de iniciación. Posteriormente, la ARN polimerasa, al unirse al promotor, empieza a abrir la cadena de ADN, como lo vemos acá ya en esta parte. Aquí inicia la fase de elongación, en donde se empiezan a adicionar los nucleótidos complementarios de la cadena molde, y en donde, en vez de colocar timina como normalmente haríamos en una cadena de ADN, ahora la timina es reemplazada por el uracilo. De esta forma se va a ir creando poco a poco la hebra de ARN. Cuando la ARN polimerasa encuentra lo que es la secuencia de terminación, eso indica que el proceso ha terminado, y al final ya vamos a tener nuestra cadena de ADN normal y nuestra cadena de ARN. Debemos recordar que hay tres tipos de ARN. Hay uno que se llama ARN mensajero, otro ARN ribosomal y otro ARN de transcripción. El ARN mensajero es el que se está produciendo en este proceso y es el que sale del núcleo de la célula hacia los ribosomas para poder empezar la síntesis de proteínas. El ARN ribosomal se encuentra ya en los ribosomas y se encarga de ensamblar las nuevas proteínas sobre el molde que había llegado del ARN mensajero. Finalmente, el ARN de transcripción también participa en la síntesis de las proteínas y es el que trae los aminoácidos y los ayuda a enlazar uno por uno para formar la proteína. Una vez tenemos formado el ARN mensajero, este ARN mensajero sale del núcleo, se dirige hacia los ribosomas, y ahí es donde empieza el proceso de la traducción. El proceso de la traducción inicia en el citoplasma de la célula. Allí el ARN de transferencia se une a los aminoácidos uno por uno e ingresan a los ribosomas,
De esta forma tenemos acá los ribosomas en este color amarillo. Acá tenemos 4 etapas para que me comprendan mejor el proceso. Entonces, este es el ARNT que ha sido unido previamente a su respectivo aminoácido. Cada ARNT tiene su respectivo aminoácido. Por ejemplo, acá ya se había empezado la secuencia y la secuencia siempre va a iniciar desde la metionina. Acá ya teníamos metionina, alanina y valina. Este es el ARN de transferencia para la valina. Entonces, en este caso tenemos este ARN de transferencia que viene con la valina y se ubica con los anticodones que son exactos de acuerdo a los codones que tenemos acá de la cadena de ARN mensajero. De esta manera, cuando llegan, se forma un enlace polimerizante entre los nuevos aminoácidos que van llegando para que se empiece a formar una cadena de aminoácidos, que es lo que posteriormente va a llegar a lo que son las proteínas. Llega otro ARNT con su respectivo aminoácido, llega acá, este ARN de transferencia se va y acá se va como muestra acá y llega este ARN de transferencia. Se ubica en su respectivo lugar de acuerdo con la cadena molde de ARN mensajero y coloca su aminoácido. Luego va a venir otro ARN de transferencia con otro aminoácido dependiendo lo que diga la cadena molde para venir acá y seguir colocando nuestros aminoácidos. Viene posteriormente la glicina y se ubica en esta zona, se acopla perfectamente con el ARN mensajero para seguir creando la cadena y así sucesivamente van ocurriendo este proceso. Para que me entiendan de otra manera, acá tenemos nuestro ARN mensajero. Inicialmente va a llegar nuestro ARNT que viene con su respectivo aminoácido. Estas fichas van a funcionar como aminoácidos. Viene, se ubica y lo deja. Se empieza formando el enlace polimerizante. Luego llega otro ARNT. Este ARNT se va, llega este otro ARNT y se une al aminoácido anterior. Viene luego este ARNT, se va, viene otro ARN de transferencia con su respectivo aminoácido y se une, y así sucesivamente van llegando muchos ARN de transferencia para ir uniendo los respectivos aminoácidos hasta tener una cadena larga de aminoácidos, que eso es lo que va a formar las proteínas. Estos 3 procesos son muy importantes dentro de una célula. Es fundamental que los recuerdes los 3 procesos, y en la última parte donde la traducción nos falta hablar de algo que es a lo que hablamos como ese diccionario en el cual les decía para pasar del idioma del ARN al idioma de los aminoácidos. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que estudien mucho y denle mucho al coco.